A ver si vamos a hablar sobre este apestado. Ujú. Es un apestado que todavía no se da cuenta que está apestado. Oye, Sí. y el colmo es este otro senador, el que quiere ser gobernador de Puebla, ¿cómo se llama? Ignacio Mier. Ese Ignacio Mier, que lo invita a su informe, que no sé qué tenía que informar Mier, y es el invitado de honor, Adán Augusto. ¿Qué Mier ya no se da cuenta por dónde andan las cosas? Pues yo creo que sí se ha de haber dado cuenta porque me dicen que de la convocatoria que había hecho Mier, llegaron solamente 200 personas. Porque el apeste apesta. Y digamos que seguramente mucho político poblano local dijo, si el invitado de honor es Adán Augusto, mejor no voy. Qué tonto, por no decir otra cosa. Correcto. Nunca se ha caracterizado se ha caracterizado porque fue uno de los defensores más acérrimos del Fobaproa. Claro. Mier fue de los defensores, pero rabiosos del Fobaproa. Cuando habíamos unos que criticábamos este rescate a la banca, él lo defendió como si hubiera sido banquero. Y ahora está en Morena defendiendo a los pobres. Ya se le olvidó que lo que le ha costado a los pobres y a los ricos de México el rescate bancario, lo estamos pagando. Pero en fin, a ver, platícanos otros asuntitos de Bueno, Adán Augusto. hoy el Bermúdez. Universal publica un artículo haciendo referencia a la documentación de inteligencia que tenía Sedena, que nosotros la conocimos en el 2022 por las filtraciones de Guacamaya Leaks, pero se refiere que eran de trabajo interno, digamos, desde el 2019, casualmente, cuando Adán Augusto López Hernández toma posesión de la gobernatura y nombra a Hernández Requena como su secretario de Seguridad Pública. ¿Por qué es importante hacer la diferencia de las fechas? Si bien es cierto que las filtraciones de Guacamaya Leaks fueron públicas en el 22, lo que esos documentos informan es que eran conocidos desde el 19. Por tanto, Pero se está diciendo que ya había sospechas desde el 2006. Desde antes. Porque no hay que olvidar que Bermúdez empieza su carrera policíaca sí, en los 90. sí. Y pueblo chico, chisme grande. Todo se sabe. No me digas que en Guanajuato, cuando hay un escándalo en ciernes, ya no se sabía desde denantes. Un 3% no se entera. Un 3%. Un 3% no se entera. Sí, ¿sabes qué? Los que están hospedados en el panteón. Por favor. Bueno, No, ¿por qué caray. era importante señalar la diferencia de las fechas? Porque independientemente, y aquí sí no aplica el se dice, se rumora y se comenta, de que Bermúdez hubiera empezado su carrera delictiva con anticipación, estamos hablando de documentos de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa que ya tenían reportes de sus actividades. Pero Ana Augusto dijo hoy que nadie le dijo, que nadie de la Marina ni de la Defensa le comentó nada. ¿Por qué me cuesta mucho trabajo creer que eso sea cierto? Pues capaz de que estaba fluyendo mucha lana por todos lados, ¿no? Digo, soy mal pensado. A ver, digo, en esa línea de ser mal pensados. Ah, no, pero todavía no era secretario de Gobernación, ¿verdad? Sí. Ah, sí, Sí. bueno, acuérdate como Sí. secretario. La gente ignora que la Secretaría de Gobernación puede ser un gran negocio. ¿Puedo poner un No, ejemplo? A ver, sí, da un ejemplo. Se dice, se rumora y se comenta que en el área de juego de eso y sorteos, Donde siempre ponen a alguien que no sabe nada del área. que por cierto, el que era su titular está fugado. Casi. Bueno, se dice, se rumora y se comenta que en esa área se reciben 80 millones de pesos al mes de las mordidas que le cobran a los casinos Claro. por permitir actividades o dejarlos trabajar. Claro. 80 millones que van directamente a la bolsa de alguien. Pero eso fue en la época del PRI. No, en Esto- todas. Son diferentes. En todas. O sea, diferentes. Bueno, es que todos son expristas, entonces ellos no son diferentes. En esencia, digamos que el modus operandi no cambia porque cambia un partido. Bueno, ok, bien. Bueno, cerrando el tema, 80 millones de pesos al mes, suponiendo, ¿verdad? Porque somos muy mal pensados, que al titular le toca la mitad, son 500 millones de pesos al año. Y te da para repartir a hijos de presidentes, a sobrinos de gobernadores. Te da para mucho, ¿no? Pero en fin, a ver, Promover sigamos. campañas políticas en estados del norte del país. También, sí. Bien. Bueno, entonces, con estos antecedentes que son inobjetables, indiscutibles, cada día que Adán Augusto se mantiene en la coordinación de la bancada de Morena, la sensación es que hay complicidad, protección, y yo creo que eso
al régimen y al gobierno no le da ningún beneficio sostener a una persona que es indefendible, que como bien dijiste, políticamente ha fallecido y el único que no se ha dado cuenta es él. ¿Y aquella? A mí lo que me da a pensar es que por definición lógica política, en cualquier escenario, tendría que dejar la coordinación de la bancada y aquí lo hemos dicho muchas veces, difícilmente haya un castigo legal porque tiene fuero, pero tiene que haber un castigo político. José Luis. La nueva política se construyó bajo la narrativa de que los nuevos funcionarios son diferentes a los del pasado, son mejores, que es una misión en favor de los pobres, una misión en favor del crecimiento de México. Y bueno, lo interesante será este tipo de, porque no es el único caso, pero este tipo de noticias, a medida que transcurren, habrá que ver cómo le afecta al régimen actual, precisamente en su legitimidad. Porque en la narrativa el y en hecho la es, imagen. pañuelo blanco, el En la pañuelo narrativa blanco, y en la imagen. el hecho es de que Adán Augusto no es el único gobernador archimillonario de Morena. Hay un bolón de gobernadores de Morena que son archirricos porque se dedicaron antes a los negocios o porque su papi fue gobernador y el que hizo los negocios fue el papi que era gobernador priista. Digo, ¿cuánta gente de Tabasco sabía que fuera tan rico este cuate? Tan rico. Con las últimas filtraciones yo creo que nadie lo sopesaba en las cantidades que estamos hablando. Porque también Porque hay son que decirlo, 79 millones nomás de 2 años. que sabemos. Sí, claro. Porque Que está declarado. Que está declarado. Porque, insisto, en términos de estrictamente actuar pragmáticamente en política, por lógica, cuando a un funcionario público de esa magnitud, no es cosa menor, es el coordinador de los senadores, tendría que separarse del cargo por el bien de la imagen y de la narrativa del partido. Y Adán Augusto por ahí dijo que era fuego amigo, que alguien en Morena, que están filtrando documentos, etcétera. Hoy la presidenta Sheinbaum le contestó. La presidenta dijo, nosotros no andamos filtrando documentos. Eso se acabó desde el gobierno anterior. Acostumbraban los gobiernos del pasado a andar filtrando información para perjudicar a una u otra persona. Lo niega la presidenta. Sí. Y insiste, si hay algo contra cualquier persona en Morena que se encuentre, que se tengan pruebas, se proceda, así como se procede contra cualquier persona militante de cualquier partido político. Aquí no cubrimos a nadie. ¿Qué espera la presidenta? Obviamente, ella ha sido muy clara en su posición, pero estamos hablando también que esto es un choque de fuerzas. Lo es. Está el grupo de Andrés Manuel López Obrador, entre quienes están este señor Adán Augusto, el otro... Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, el que invitó a Adán Augusto a su fiesta, ¿cómo se llama? Ignacio Mier, que son acérrimos López Obradoristas, y Monreal y Adán Augusto, además, que nunca creyeron que Claudia tuviera las actitudes y las aptitudes para ser presidenta, porque así lo decían. Esa señora no está preparada. Así lo decían. Y para actuar como lo está haciendo. Porque, a ver, estaríamos de acuerdo que lo menos importante es quién filtró. Lo que importa son los documentos, la evidencia, lo que dicen. Eso es lo que importa. Si lo mandó uno o lo mandó el otro, bueno, a ver, esto es política y esto es normal y sucede. Es la esencia básica, fundamental de lo que implica esa información, que desde mi punto de vista es inobjetable. Pues será inobjetable, pero se tiene que demostrar ante una fiscalía para que tome el caso y después ante un juez. Y como están los nuevos jueces, ya vieron esta nueva jueza, creo que Michoacán, que dejó ir a una treintena de personas de esta secta Luz del Mundo, que cuando los agarraron estaban vestidos como soldados. Sí, en entrenamiento. En entrenamiento, pero pues que no, que eran pistolas de juguete y todo. Y lo comentábamos. La investigación la puede haber hecho mal la Fiscalía de Michoacán, porque también así se las echa, ¿no? Haz mal la investigación para que podamos salir, porque el dinero corrompe. Pero esto es una nueva jueza, producto de una elección donde los mexicanos determinamos
Bueno, yo no. No. Pero algunos despistados de Michoacán votaron para que ella fuera. Tiene un nombre impronunciable, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que independientemente del nivel probatorio legal, que entiendo la importancia que tiene, en términos políticos, insisto, la posición de Adán Augusto López es insostenible. Él se va a quedar ahí como Cuauhtémoc Blanco, quien es acusado de violar a una media hermana suya. No se van a mover porque tienen el maldito, mal usado fuero. Porque el fuero es para que puedan expresar sus ideas. Correcto. No para que puedan ser unos delincuentes o probables delincuentes y no les toque ni un pelo. Pues ahí están y no están solos, porque hay varios. Vamos a los mensajes.